Vamos a continuar con la conferencia de la maestra Adriana Rincón Zambrano, una gran amiga de la UMAC ya desde hace algunos años, y de quien estamos gustosos de contar con su participación. Ella tiene la conferencia Agentes Electrofísicos en la Mejora de la Piel. Video de presentación, por favor. Doris Adriana Rincón Zambrano, fisioterapeuta, esteticista, epidemióloga, coordinadora de trasplante pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana y docente de posgrados en fisioterapia de la Universidad del Rosario, Colombia. Fisioterapeuta rehabilitadora cardíaca y pulmonar, con experiencia en la atención del paciente de trasplante pulmonar en su fase pre y postoperatoria, encaminando sus esfuerzos a la rehabilitación integral de la persona con alteraciones respiratorias, tanto en atención ambulatoria como hospitalaria y en UCI, con más de 5 años de experiencia. Doris Adriana Rincón Zambrano, bienvenida al EIF 2023. Muchas gracias, buenas tardes. Hola. A mí es un placer estar con ustedes. Ok, hola. Hablando hoy de este tema que es un tema muy extenso, muy importante para todos los fisioterapeutas, porque como lo decía mi compañero que acaba de pasar, cuando pensamos en rehabilitar, cuando pensamos en tratar heridas de piel, cuando pensamos inclusive en estética, porque además de haber estudiado fisioterapia, soy esteticista y tengo mi consultorio en el que únicamente me dedico a la parte del embellecimiento de las personas, además del resto de trabajos que ustedes escucharon. Tenemos que hacer un diferencial entre nosotros profesionales fisioterapeutas y un técnico o una persona que hizo un curso y aprendió. ¿Y cuál es? Tener el criterio para diagnosticar, para formular y para prescribir. Ustedes hacían la pregunta del ejercicio, sí, es cierto. Cada persona se prescribe de acuerdo a lo que tenga y lo que nosotros queremos. Cuando hablamos de piel, también tenemos que pensar que hay una infinidad de equipos e inclusive de terapias manuales que podemos tratar, pero que no todos se aplican para todas las personas, ni no todos son para todos los casos. Pero es importantísimo que los conozcamos todos y luego, cuando nos enfrentamos a nuestro paciente, pensemos qué vamos a hacer, con qué lo vamos a tratar o qué técnicas vamos a combinar para así brindar el mejor resultado. Cada paciente es un individuo único, ¿sí, verdad? Cada persona que quiere embellecer o que quiere mejorar o que quiere ganar funcionalidad es un individuo único, de tal manera que cuando yo lo prescribo como un individuo único, no como una enfermedad o como un postoperatorio o como, no sé, un tratamiento de piel porque quiere estar hermoso. Cada uno es único y tiene unas características diferentes. Con esta charla de agentes electrofísicos en la mejora de la piel, hice como un breve resumen y un recorrido de cuántas herramientas tenemos como terapeutas para poder trabajar la piel. De tal manera que, ¿qué es un agente electrofísico? El agente electrofísico es aquel que da corriente o que da algún aspecto físico que nos permite ejecutar, prevenir, diagnosticar y tratar diferentes tipos de lesiones para mejorar lo que siempre nos hemos propuesto como fisioterapeutas, que es la movilidad y mejorar la restricción y la participación de los seres humanos en sus actividades de la vida diaria. Esto fue tomado del Consenso Internacional de Fisioterapia, el último grande que se hizo acerca de agentes electrofísicos. Cuando nosotros pensamos en intervenir, siempre estamos pensando en mejorar la calidad de vida de una persona, en el que sea nuestro aspecto. ¿Cuáles son entonces esos agentes y cómo se dividen? Se dividen en agentes térmicos, agentes mecánicos y agentes electrónicos o electrofisiológicos, como los quieran llamar,
Y entonces con esta gran división vamos a empezar como a describir desde cada uno de los agentes cómo podemos nosotros trabajar la piel. Entonces, los agentes térmicos son aquellos que producen calor. A través del calor nosotros estamos buscando unos cambios fisiológicos que van a mejorar la piel. ¿Cuáles son? Aumentamos el flujo sanguíneo, aumentamos la tasa metabólica, de tal manera que podemos mejorar las características de la piel en cualquiera que sea el tratamiento al que nosotros nos estemos enfrentando. Y en algunos casos, y en muchos casos, lo utilizamos para manejo de dolor. ¿Cómo se transmite el calor? El calor se transmite por conducción, que es simplemente la bolsa de agua caliente que ustedes han visto que ponemos en la piel y que pasa de la zona más caliente a la zona menos caliente, ¿verdad? Por convección, y es generalmente a través de líquidos. Entonces es la famosa hidroterapia, cuando la parte a tratar la sumergimos en agua caliente para favorecer toda la parte fisiológica que estamos buscando. Por conversión es básicamente, podría ser el ultrasonido. Conectamos un equipo a la corriente eléctrica, ese equipo hace un golpe de partículas, en este caso cristales, y convierte esa electricidad en ese movimiento y termina convirtiéndose en calor para hacer tratamiento terapéutico. Por radiación, que son los diferentes tipos de lámparas que ya vamos a revisar y vamos a ver, y por evaporación con vapor de agua. En general, cuando pensamos en mejora de la piel y pensamos en trabajar con calor, siempre el principio fisiológico va a ser más o menos el mismo. Aumentar flujo sanguíneo. ¿Qué pasa cuando aumentamos el flujo sanguíneo? Pues aumenta la tasa metabólica, mejor barrido de sustancias tóxicas, ¿no? Mejor nutrición, se lleva información celular que favorece la cicatrización, o no necesariamente la cicatrización, sino la oxigenación y la mejoría nutricional en la zona de piel que sea que nosotros estemos tratando. La crioterapia, entonces, es el contrario, y generalmente es frío, que se aplica de manera física para generalmente disminuir el flujo sanguíneo, y la usamos mucho para disminuir zonas de inflamación, sobre todo. En fases iniciales de lesiones es muy usada la crioterapia. La crioterapia no es tan recomendada cuando las lesiones ya llevan un tiempo de evolución. Entonces siempre hay que tener cuidado en qué voy a poner, por qué lo estoy poniendo y para qué lo estoy poniendo. Contraindicaciones, entonces ahí les tengo el cuadro grande de contraindicaciones, en el que nosotros podríamos hablar de la poca resistencia al frío, de enfermedades como el síndrome de Raynaud, que es que es generalmente una enfermedad que es secundaria a una enfermedad autoinmune, y que las personas se les tienen vasoconstricción en sus zonas distales, y ustedes verán los deditos pálidos o moraditos. Entonces ese es el síndrome de Raynaud. Si ustedes le ponen frío, lo que hacen es que lo empeoran de alguna manera. Y en general, alguna contraindicación específica para el frío, pues básicamente son esas. Dentro de los agentes térmicos o productores de calor se clasifica el ultrasonido. En la charla anterior ya nos habían hablado de ultrasonido. El ultrasonido lo podemos usar de tres formas diferentes si hablamos de lesiones de piel. Una, el ultrasonido continuo, que podemos usar pensando en la producción de calor. Es decir, el golpe de los cristales es permanente, no tiene una pausa, y permanentemente está produciendo una onda sonora que al final va a producir un efecto térmico en la piel. ¿Cuáles son sus efectos? Los mismos que produce el calor. Aumenta la vasodilatación, mejora la tasa metabólica, por lo cual lo podemos usar en diferentes tipos de tratamiento combinados con otras formas. Tenemos el ultrasonido pulsátil. El ultrasonido pulsado generalmente se usa en las fases avanzadas de las cicatrices, porque este no produce calor,
pero lleva hacia la piel y hacia la zona de la piel el aumento en la tasa de la producción de colágeno que nosotros estamos buscando, para de esta manera mejorar la cicatriz como tal. Generalmente favorece la protección dérmica y nos ayuda de manera importante en la recuperación de la piel. Existe una tercera forma de uso del ultrasonido, que es la fontoforesis, que es pasar el medicamento a través de la piel con la ayuda del ultrasonido. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Hay medicamentos específicos, tópicos, que son de aplicación en la piel, que si nosotros ponemos habitualmente sin ningún tipo de ayuda, sí penetra, pero no de la manera que nosotros estamos esperando, ni con el efecto que nosotros estamos buscando. Se usa mucho con medicamentos antiinflamatorios para manejo de dolor, y en estética o en el manejo de piel con sustancias que mejoren las características de la piel, vitaminas que vienen exclusivamente para pasar con ultrasonido a manera de fontoforesis, ¿sí? Entonces ellas vienen descritas de esta manera. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros ponemos el medicamento, el que sea, para el fin que nosotros estemos pensando tratar al paciente, y pasamos el ultrasonido, la permeabilidad de la piel mejora. Es decir, la capa córnea está exclusivamente puesta ahí para proteger de alguna manera la piel, para que no entre ningún tipo de sustancia que no quisiéramos que ingrese a nuestro cuerpo. Pero si nosotros ponemos el ultrasonido, distensionamos un poquito esa capa córnea y mejoramos entonces la absorción del medicamento, porque va a pasar más fácil esta capa. Es otra forma de manejo. No sé si se alcance a ver bien, voy a hacerme hacia atrás. En esta diapositiva lo que yo quise ponerles fue los diferentes usos del ultrasonido, para que nosotros diferenciáramos entre con el que vamos a abordar el manejo del dolor y de la inflamación, y con el que vamos a abordar de alguna manera la parte estética y la parte de la piel. Hay diferencias importantes, como que el uno es continuo, el otro es pulsado. La diferencia de la onda, y en la imagen de la izquierda ustedes ven, hay ondas más rápidas, hay ondas más lentas. Entonces siempre que ustedes vayan a pensar en usarlo, tienen que pensar ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que yo quiero tratar? Porque puede ser que ustedes estén produciendo calor y no ayudando a pasar un medicamento, por ejemplo, y el efecto que estén ganando sea el contrario. La penetración de las ondas es inversamente proporcional a la frecuencia de estas. ¿Qué quiere decir? Que si las ondas son bastante rápidas en proporción, en tiempo, ¿sí?, penetra menos, y es la que nosotros usamos para tratamientos estéticos o para tratamientos terapéuticos, que las ondas que son más lentas o más pausadas, que son las que se usan, por ejemplo, para tomar las ecografías, ¿sí?, que tienen una penetración más profunda. Entonces siempre que vayan ustedes a trabajar con ultrasonido, tienen que fijarse en la descripción puntual de qué tipo de onda tiene, hasta cuánto da, de dónde da y para qué lo puedo usar. Dentro de los agentes mecánicos también existen otros, ya pasamos a los agentes mecánicos. Dentro de ellos hay dos clasificaciones grandes, y uno son los agentes mecánicos que me producen tracción y los que me producen compresión. Como terapeutas creo que entendemos la diferencia fácilmente. Entonces, los que traccionan son aquellos que están alando la fibra o la parte corporal que yo necesito hacia afuera, alejándola del cuerpo. Cuando pensamos en piel, porque por ejemplo podemos pensar en una tracción cervical para descomprimir el nervio, o para mejorar el dolor, o para mejorar la movilidad, o una tracción lumbar por una lesión de ciática, es como normal y entendible.
Pero si yo les preguntara a ustedes por una medio de tracción para mejorar la piel, ¿ustedes en cuál pensarían? Ventosa. Exactamente. Entonces, claro, casi nunca se nos ocurre. Y si ustedes se ponen a analizarlo, no sé acá en México como sea, porque en Colombia hay como una diferencia, ya esa brecha se cerró, entre lo que eran las esteticistas y lo que eran las fisioterapeutas. Esa brecha ya se está cerrando y ese es un campo que nosotros estamos tomando como fisioterapeutas, especializándonos un poco más en la estética. ¿Qué pasa? La famosísima vacunterapia, que muchas seguramente se habrán hecho para quitar el gordito y para demás, también la podemos usar para mejorar la piel. Si ustedes se fijan, esos equipos tienen diferentes tipos de chupas, digámoslo así de alguna manera, con diferentes tamaños, y hay unos muy pequeños inclusive para manejo facial. Si ustedes utilizan esa tracción mecánica con ese mismo principio en la piel, el efecto fisiológico que van a causar es quizás desprender, por ejemplo, cicatrices que estén muy adheridas, que a veces simplemente con el masaje manual que todos hemos aprendido difícilmente las logramos desadherir de la fascia, ¿verdad? Y que difícilmente logramos tratar inclusive cicatrices que ya llevan un buen tiempo. Obviamente esto combinado con el resto de tratamientos, por ejemplo, perfectamente pudimos haber puesto un ultrasonido para mejorar un poquito la tasa metabólica sobre esa zona que voy a tratar, y enseguida puedo pasar una ventosa para hacer la tracción y mejorar las características de esa cicatriz. Lo puedo tratar para hacer un barrido, porque si ustedes piensan en una ventosa, la ventosa ¿qué va a hacer? Va a aumentar la hiperemia, es decir, va a aumentar el tamaño de los vasos, lo que quiere decir aumenta la circulación en la zona de la piel que yo estoy tratando. ¿Eso qué quiere decir? Que va más nutrientes, va más oxígeno a esa zona, van más células favorecedoras de la mejora de la piel y barre toxinas. Y además de eso va de la mano al barrido por el sistema linfático de toxinas. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso esta ventosa, la famosa vacunterapia, por ejemplo, en tratamientos faciales, me puede dar muy buenos resultados, puedo desinflamar y puedo mejorar en sí las características de la piel. Entonces, si ustedes se fijan, su tratamiento puede ser diverso. Además de eso, existen agentes al contrario, que generan presión en la zona, y es cuando hablamos de la famosa presoterapia, ¿sí? Entonces es simplemente, es más básico, después de una cirugía estética, de una lipoescultura, de una liposucción o de una cirugía facial, ¿qué es lo primero que se hace? Hacer presión en la región operada, y fuera de eso hacer presión en miembros inferiores para prevenir los trombos y demás complicaciones que puedan haber. Ahí ya estamos aplicando el principio de la presoterapia. Entonces, si ustedes están pensando de las dos maneras, si estamos pensando en una cirugía requerida por un problema de salud importante, tenemos que pensar en cómo mejorar la piel, porque es la estética de la persona después de la cirugía, pero cómo evitar complicaciones posoperatorias. Entonces nos vamos con presoterapia. Y si estamos pensando en procedimientos de embellecimiento como tal, tenemos que usar también presoterapia para las dos cosas: para prevenir complicaciones, un trombo de miembros inferiores que se nos suelte y nos cause problemas. Y ustedes han visto y se han documentado historias de personas fallecidas en cirugías por no tener el cuidado debido, y la presión necesaria con las diferentes técnicas que existen en la zona que fue tratada, para adherir piel, para evitar que entonces nos formen edema, para ayudar a hacer barrido de líquidos producidos posteriores a la inflamación. Además de esto, otro agente mecánico que a veces no valoramos tanto es la vibración. Los vibradores nos ayudan a completar el masaje, nos ayudan a mejorar las características de la fascia como tal, y nos ayudan a disminuir el dolor.
Muchas veces cuando recibimos pacientes recién operados, una de las limitantes más grandes para empezar a trabajar de manera inmediata, para hacerlo mover, caminar y para llevarlo rápido a su vida diaria y recuperarlo de la mejor manera, es el dolor. Entonces tenemos que pensar mucho en que sí, yo necesito entregar muy buenos resultados en la piel, en la cicatrización y en el resultado de la cirugía, pero no los voy a tener si no logro manejar el dolor inmediatamente. Vienen el grupo grande, que es el grupo de agentes electromagnéticos, que son como los que a veces más nos gustan, porque los que acabo de nombrar son como los básicos y entonces como que los dejamos en el olvido, pero los podemos incluir en el tratamiento. Los agentes electromagnéticos son aquellos que producen energía y a través de esa energía hacemos tratamiento terapéutico. Entonces, cuando hablamos de agentes electromagnéticos, hablamos de electroestimulación, hablamos de irradiaciones, diferentes tipos de luz, y hablamos de terapia eléctrica para mejora de la sensibilidad, o inclusive nuestro compañero ya nos había hablado, de pacientes neurológicos. Si uno pensara en hablar de electroestimulación, pues creo que eso nos daría casi para un semestre completo explicando las diferentes formas, los diferentes tipos, los diferentes manejos y las diferentes patologías que podemos tratar con este tipo de tratamientos. Básicamente nosotros entonces hoy lo que quiero hacer es como un pequeño resumen de los tipos de luces o tipos de energía magnética y los tipos de energía de corriente que podemos utilizar para mejorar la piel. En ese orden de ideas, recuerden que cuando hablamos de corrientes, hablamos de que existe una onda que produce la corriente, que tiene una onda acelerante o ascendente y una onda descendiente. Que existen diferentes tipos de ondas y que existen diferentes formas en las que se produce la ráfaga de la onda. Es decir, se manda el impulso eléctrico, hay unas que son constantes, que producen simplemente un hormigueo en la piel, pero también recuerden que hay unos que tienen espacios interrumpidos. Y entonces ahí es cuando yo me pregunto, ¿todos sirven para lo mismo? Y tratamos en si estoy tratando una lesión de piel por una cicatriz o por una herida, ¿voy a usar la misma corriente que uso para hacer electroestimulación en un músculo que perdió la conexión neuromotora, por ejemplo? No. Entonces, ahí viene nuevamente nuestro criterio para poder prescribir qué tipo de corriente voy a poner, cómo voy a poner los electrodos. Ustedes se fijan en la imagen de allá, hay una diferencia gigante en el espacio eléctrico que toma en la piel un electrodo junto al otro o un electrodo despegado del otro. ¿Cuánta área quiero trabajar? ¿Quiero trabajar un área grande o un área pequeña? Y recuerden que todos nuestros procedimientos siempre tienen contraindicaciones. Y si estamos hablando de corrientes eléctricas, ahora estamos hablando que las contraindicaciones principales son marcapasos o cualquier dispositivo eléctrico que el paciente tenga, y eso tiene que ir siempre dentro de la inspección inicial para evitar problemas grandes después. Alteraciones sensoriales que el paciente no sienta, podemos con la corriente inclusive producir una quemadura si el paciente no me informa que la cantidad de corriente que yo le estoy poniendo no la logra tolerar. En este cuadro que no se ve bien, pero que quizás a ustedes después les pase la diapositiva, lo que estaba era el tipo de corriente que vamos a usar dependiendo de el tipo de tratamiento que yo quiero. Corriente para hacer estimulación eléctrica muscular, corriente para manejo de lesiones de piel, corriente para manejo de cicatrices, corriente para problemas sensoriales o el famoso TENS que usamos para manejo de dolor. Hay que hacer una diferenciación grande en ese tipo de corrientes. Gracias a las corrientes eléctricas, generalmente tenemos que tener en cuenta
¿Dónde se pone el electrodo positivo y el electrodo negativo cuando vamos a pensar en piel? ¿Por qué? Porque el electrodo positivo nos ayuda a hacer un barrido, una vasodilatación y un barrido de la inflamación. Es decir, que si yo pusiera el electrodo positivo en una lesión reciente, aún con inflamación, puedo tener mejores resultados que si lo pongo al contrario, pongo el electrodo negativo sobre la piel. Y muchas veces fíjense que nosotros simplemente cogemos el aparato de electroestimulación, cogemos los electrodos, ni miramos, pin y pin. Ah, la lesión está acá en la mano, uno arriba y uno abajo, o uno adelante y uno atrás, listo, salió, arregla el problema. Corriente, ay, esto estaba ahí como programado con esto que es como pulsado, pongámosle ese, qué carachas, y ahí va a funcionar. Fíjense que no, electrodo positivo, el electrodo negativo yo lo usaría en lesiones de piel que ya han pasado su fase inflamatoria y empezaron su fase proliferativa. ¿Por qué? Porque el electrodo negativo mejora la síntesis de colágeno, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no necesito el barrido de toxinas, ni el barrido de toda la cantidad de líquido extracelular que está formando el edema. Necesito proliferar y mejorar la cicatrización de ese tejido. Entonces, tomarnos la molestia de mirar en qué fase de la lesión, la que sea, la lesión de la piel, o qué quiero yo tratar en la piel, y poner la corriente para eso. Ahora, generalmente lo que uno busca, y acá en este cuadro lo dice, es qué tipo de corriente pongo yo para mejorar las heridas de la piel. Una corriente casi tipo sedativo, que el paciente sienta como el hormigueo, ¿sí? Y que esté tranquilo, confortable y cómoda con ella. Yo no necesito ganar ningún tipo de contracción muscular para mejorar la piel. Necesito llegar a la capa primaria superficial. Con los electrodos y con la corriente también podemos trabajar la iontoforesis, que es otro modo de manejo. Básicamente, ¿qué es? Es parecido al ultrasonido. Existen medicamentos específicos para pasar a través de la piel con la ayuda de la corriente. Ellos vienen ya prescritos para pasar con corriente. Entonces, nosotros lo que hacemos es que colocamos el medicamento, colocamos los electrodos de manera adecuada, la corriente, que ya lo veremos en el taller, que corresponde a la iontoforesis. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a favorecer la absorción de este medicamento para que realmente tenga el efecto que nosotros necesitamos. Vamos al mismo punto. Ese medicamento puede ser para manejo de inflamación, para manejo de dolor, o para mejorar las características de la piel, que sería un manejo estético. Cualquiera de nuestros manejos lo podemos hacer nosotros. En esta tabla lo que hay son medicamentos para pasar por iontoforesis, qué tipo de onda se necesita y cuánto tiempo se necesita para ellos. Cuando hablamos de corrientes pensamos en un montón de tipos de corrientes. Entonces existe la corriente galvánica, que es una corriente continua que me sirve para tratamientos, básicamente son los que se usan para mejorar las características de la piel. Existen corrientes de manejo continuo y corrientes de manejo interválico para diferentes tipos de tratamiento. Lo que quiere decir que, se los he repetido ya varias veces, poner corriente no es lo mismo para mejorar la piel que para lograr una contracción muscular. Miren, cada cuadro de estos tiene un tipo diferente de corriente, un tipo diferente de onda del que nosotros nos vamos a apoyar para poder hacer el respectivo manejo. Dentro de los agentes electromagnéticos están los medios físicos que forman energía relacionada con la parte electromagnética. Es decir, las ondas que pueden ser, acá la onda, la primer tipo de onda, que es como la onda sonora que usan en la radio para que llegue el sonido a otros sitios. Pero si vamos a ver en el acortamiento de las ondas, existen los rayos infrarrojos, las luces ultravioleta y los láseres, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia? El tipo de onda sonora o el tipo de onda luminosa que se está dando para poder generar este diferente tipo de ondas. Dentro de los infrarrojos, que sería el tipo de onda como menos continuo, ¿no? Está las lámparas infrarrojas. Las lámparas infrarrojas las usamos mucho para facilitar la penetración de diferentes tipos de sustancias a la piel también, para producir vasodilatación, para mejorar la vascularización o la capilarización. ¿Para qué? Para mejorar la oxigenación y la nutrición de los tejidos. Se usa como sedación y generalmente se combina con otros tratamientos. Entonces, existe generalmente para manejo terapéutico dos tipos de dispositivos. Uno son las lámparas y los otros son los cinturones. Estos cinturones o bandas infrarrojas tienen efectos como de termolipólisis y generalmente en los equipos estéticos, entonces lo que hacen es que le ponen infrarrojo a equipos que ponen en zonas adiposas para favorecer la movilización de esas zonas adiposas, y se usa mucho en estética, no en ese caso para mejorar las características de la piel, sino para mejorar las características del cuerpo como tal y para ayudar a drenar o a movilizar grasa. Dentro de estos magnéticos existe también la luz ultravioleta. Básicamente la luz ultravioleta es la que se usa en las famosísimas cámaras de bronceo. Entonces la luz ultravioleta está caracterizada o catalogada dentro de los agentes electrofísicos que podemos usar para mejorar las características de la piel. ¿Por qué? Porque me aumenta la síntesis de melanina, y la melanina es la que produce la pigmentación en la piel. En muchos sitios estéticos utilizan las rayos ultravioletas únicamente para mejorar, por ejemplo, la pigmentación de la zona de la cara, y en otros lo usan a manera de bronceo general. En general, esa es el uso, además de ser un antiséptico importante, y entonces ahora la luz ultravioleta también se está introduciendo, y hay estudios que nos muestran que se puede usar en el manejo de heridas recientes. Muchas veces una de las complicaciones más grandes de las heridas, o por ejemplo de las úlceras por presión, si vamos a ese punto, es la infección que empieza a producir. De tal manera que hay estudios que se están desarrollando que si en esa zona de esa herida, además de todo el resto de intervenciones que yo hago, pongo una luz ultravioleta, es un antiséptico tópico y me ayuda a disminuir la lesión y a empezar a mejorar la herida. Miren que existen otras formas, porque generalmente este tipo de heridas inclusive terminan los pacientes hospitalizados con una cantidad de medicamentos intravenosos difíciles de controlar y difícil de mejorar la característica de la cicatriz. Entonces es otro uso grandísimo que encontramos para la luz ultravioleta. Dentro de los agentes electromagnéticos también está el láser, el famoso rayo láser. Existe el láser inofensivo con el que juegan los niños en la casa, con el que se apuntan a la cara unos con otros, que es una luz visible, pero existe el láser con el que operan los cirujanos y es capaz de romper el tejido. Y láseres inclusive que se usan en laboratorios gigantes para romper metales y demás. De tal manera que necesitaríamos nosotros como terapeutas saber qué tipo de láser vamos a usar, cuál es la penetración, cuál es la cantidad de luz que nosotros necesitamos para trabajar. Con el láser nosotros, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando mejorar la circulación, que es básicamente el principio de casi todos los equipos electrofísicos que nosotros vamos a usar para la mejora de la piel. Vamos a mejorar el metabolismo, llevar mejor nutrición, favorecer el barrido de tóxicos de la piel. ¿A través de qué? De láser. Usado, muy usado en el manejo de cicatrices que no quitan, que quedan marcadas y que alteran realmente la vida de los pacientes, cicatrices en cara. Muy usado
para borrar tatuajes o borrar pigmentación en la piel, pero entonces ustedes deben tener en cuenta que existen diferentes tipos de láser. Uno es el láser que yo voy a poner cuando hago un tratamiento estético facial, solamente buscando rejuvenecer la piel o buscando disminuir una arruga o mejorando la síntesis de colágeno de la piel, y otro es el láser que vamos a utilizar para borrar pigmentación o para depilar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y generalmente cuando ustedes los que están estudiando o los que son profesionales, compren los equipos, fíjense mucho en las indicaciones de los equipos, porque uno a veces va y compra un ultravioleta, un láser, un ultrasonido, una corriente, aplica para todo, con unas expectativas puntuales, y resulta que te vendieron uno que hace una cosa absolutamente diferente y que no era lo que estabas esperando para el manejo de lo que tú quieres. En general, si fuéramos muy juiciosos con la escogencia del equipo que fuera, no trabajo para ninguna casa ni ningún laboratorio, lo que yo haría es buscar uno, para mí, como fisioterapeuta, que me sirva para trabajar como fisioterapeuta y con la parte de la estética y la belleza, ¿verdad? Y en general la mayoría comparten características, es decir, que con el cambio de la frecuencia simplemente o de la intensidad de la luz en el caso del láser pueda pasar de manejar la pigmentación en la piel, la hiperpigmentación y mejorar la cara de una paciente, a manejar un poquitico más profundo para llegar a manejar la inflamación o el dolor de mi otro paciente, ¿sí? Muchas veces nos limitamos como terapeutas a trabajar una sola área o un solo espacio, pero si ustedes se fijan, el mismo paciente les puede llegar a ustedes con dolor y con alteración de la piel, ¿sí? Y ustedes terminan haciendo un tratamiento integral y salen diciendo a los pacientes, no, allá sí es bueno. ¿Por qué? Porque ustedes se tomaron la tarea de hacer un análisis y un estudio juicioso del tratamiento. Como les decía, tratamiento de flacidez con láser y tratamiento de arrugas, básicamente. Cuando nosotros pensamos en qué agente electrofísico voy a poner, después de hacerles como este resumen y este gran recorrido por todos ellos, quedamos enredados en con cuál voy a tratar al paciente. Le pongo calor, le pongo frío, le pongo corriente, le paso un ultrasonido, ahí no tengo láser y ese es el que yo sí quisiera ponerle y los otros los voy a dejar a un lado. Siempre hagan una evaluación juiciosa de qué estamos tratando, en qué fase de la lesión de la piel está mi paciente, y yo ya he escuchado que los otros conferencistas le hablaron de la fase inflamatoria, la fase proliferativa y el resto de fases, ¿verdad? Si la lesión fue, como ustedes lo ven en la imagen, inflamatoria, que va del primero al quinto día de la lesión de la piel. Si está en la fase proliferativa, que generalmente llega más o menos hasta el día 20, o si está ya en la fase terminal del manejo de la lesión de la piel como tal, que puede durar hasta 2 años cicatrizando y mejorando las características de la piel. ¿Por qué? Porque de eso depende qué equipo, qué técnica del equipo y con qué más puedo combinar el tratamiento para ese paciente, ¿sí? Sean muy juiciosos en eso, en la evaluación. Como conclusión grande, siempre, para lo que sea el tratamiento que yo voy a dar, debo tener objetivos claros. Yo no puedo ofrecerle a mi paciente lo que no voy a cumplir. Hay cicatrices que ustedes van a ver en el transcurso de su vida profesional que van a decir, puede mejorar, pero yo no le puedo jurar a usted que se la voy a quitar o que va a ser completamente invisible. Generalmente eso lo que hace es que cuando uno promete cosas que no puede cumplir, va a acarrear, es un problema importante, y va a acarrear con el desprestigio sin ser culpa de uno, porque hay cosas que nosotros no vamos a poder mejorar, ¿sí? Cuando estamos hablando de piel, cuando estamos hablando de un paciente normal, les llega un paciente con un trauma raquimedular, ustedes no le pueden prometer al paciente, si el trauma es muy grave, que se va a volver a parar a caminar. Con la piel pasa exactamente lo mismo. No pueden prometer lo que ustedes saben que ustedes no pueden hacer, o que quizás necesitan la ayuda de un cirujano, por ejemplo, ¿sí? Objetivos siempre claros. Siempre analicen las contraindicaciones
del equipo o la técnica, inclusive manual, que yo voy a hacer. Siempre. Para mí, cuando voy a tratar a un paciente, son más importantes las contraindicaciones que las indicaciones. Porque a veces por ahí, por el camino, se le filtra a uno alguna contraindicación que uno tuvo en cuenta y la lesión se empeora. Finalmente, mirar dentro de la gama de manejo que tenemos, qué vamos a hacer, qué vamos a ofrecer, combinen las técnicas. No se queden únicamente con el ultrarrojo, o con el ultrasonido o con la electroestimulación, inclusive el masaje manual. O sea, la terapia, los fisioterapeutas tenemos una gama de herramientas gigantes para trabajar que nos pueden ayudar a mejorar muchos tratamientos. Finalmente, pues muchas gracias. Ahí yo no sé si nos alcancen a ver, está mi teléfono de contacto, mi correo electrónico personales. Cuando tienen preguntas de los temas relacionados o inclusive de otras cosas como trasplante y demás, yo les contesto. A veces me demoro un poquito, pero les prometo que les contesto. Y esta mañana me pareció muy bonito cuando hicieron la presentación, y es que la UMAC también está haciendo un esfuerzo importante en el tema de la investigación. Y nosotros, fisioterapeutas, no nos esforzamos tanto a veces investigando, y esta es una cuñita adicional.